Plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde el Estudio Excelencia. Hoy, amigos, tendremos un programa sumamente especial, de esos programas in memoriam, llenos de contenido, llenos de sentido de vida, de viveza, con el licenciado Gerardo Canseco, en paz descanse, y sus colaboradores. Y la verdad es que los invito a que reflexionemos junto con ellos, porque estos programas están llenos de contenido, llenos de valores que trascienden su época, de valores que no cambian y que de alguna forma no caducan. Y eso es lo bello de tener la magia de la radio aquí. Sin más, los dejo con el licenciado Gerardo Canseco. Adelante, licenciado. Es un gusto siempre saludarlos y poder aprender, compartir, opinar, preguntar y también ofrecer alternativas en relación con esto que es tan importante en nuestra vida. Revisar nuestras actitudes. La actitud lo es todo. Sí. Mucho más importante que la conducta, caray. Claro, yo no voy a confesarme con el cura para decirme cuáles son mis actitudes. Me tengo que confesar de mis conductas equivocadas, pecados. Pero pues no estaría mal de repente decir, Padre, no cumplí con el primer mandamiento porque mi actitud no ha sido amar a Dios sobre todas las cosas. Pues no estaría mal pensar un poquito que en las actitudes podemos estar errando de manera muy grave. Y entonces, pues, ¿cuáles serán nuestras actitudes ante lo que nos atrapa? Nos ha hablado Maruja Cándaro en programas anteriores de ser independientes en lo personal. ¿Independientes de qué? De muchas cosas. De soltar para realmente disfrutar. En vez de creer que dependiendo de cosas o de personas o de posesiones es como vamos a disfrutar, ¿no? Francisco de Asís, qué maravilla, fue feliz allá, aquí, en este mundo, y feliz allá. Uh-huh. No tienes que ser infeliz aquí para ser feliz en el cielo. Para nada. Ni tienes que ser infeliz aquí para ganarte la felicidad eterna, ¿no? El negocio del siglo es ser santo, feliz aquí y feliz allá. Pero para esto hay que soltar y para esto no hay que atraparse en circunstancias, ¿no? Hay que, ¿qué será? Ahora que están de moda. Fluir, ¿no? Hay que fluir, ahora que están de moda las inundaciones. Sí. Maruja Cándaro. Sí, mira, como que yo pienso que el agua que también es nuestra gran maestra, porque las inundaciones no son responsabilidad del agua, sino ni de la naturaleza. De la forma en que los seres humanos hemos organizado las ciudades, hemos tomado el curso de los ríos para construir en ellos, nos hemos puesto lagos en las laderas de montañas, que obviamente va a haber deslaves. O sea, cuando no tomamos en cuenta que no solo vivimos en este planeta, sino que hemos brotado de este planeta y necesitamos aprender de nuestro planeta y además fluir con sus leyes, con la sabiduría que nos brinda la tierra. Ahora sí que cuando hablábamos de la independencia y de la sabiduría indígena, yo creo que bien importante sería en este momento, para ser libres e independientes, sí retomar esta sabiduría indígena que nos hace como estar más en contacto con nuestra tierra para fluir de acuerdo a sus leyes. Y como mencionábamos el agua, yo creo que hay que fluir como el agua. El agua, su tendencia es a fluir. No puedes atrapar el agua entre los 10 dedos. Exacto. Puedes agarrarla un ratito, pero se va. Y mira, el hecho de que cause también daños es porque ella tiende a fluir. Y entonces si le queremos poner diques, le queremos poner presas, le queremos poner, pues el agua tiende a fluir y busca un resquicio. Y bueno, esto todos lo hemos visto en nuestra casa, que si ahí está la tubería ligeramente dañada, pues por ahí se sale y luego busca por dónde, ella busca el camino. ¿Sí? El agua busca cómo encontrar su camino. Y yo pienso que eso
para mí es una gran lección y a mí me gustaría que hoy reflexionáramos cómo podemos fluir como el agua. No tengo la menor idea, así que te voy a poner mucha atención. No, pero vamos a pensarlo juntos. A mí me encanta cuando a veces pienso en un tema para compartirlo y por eso es mi gratitud contigo y con las personas que nos escuchan, porque de veras me brindan la oportunidad de detenerme a considerar temas que de otra manera probablemente pasaría por alto y no me daría este regalo de sentarme a aprender, ¿no? Y de sentarme a reflexionar. Y esto de fluir como el agua, me gusta porque cada uno de nosotros tenemos que encontrar nuestro propio camino y nuestro propio cauce. Y hay unos caminos ya preestablecidos que en momentos pueden facilitarnos el caminar y tampoco hay que desecharlos así necesariamente. Pero a lo mejor esos caminos preestablecidos funcionaron un tiempo, pero llega un momento en que me doy cuenta que ese no es mi camino. Ajá. Ese es un camino que trazó otra persona, que le vino bien a otra persona, pero que es mi momento de explorar otro camino y de fluir con estas leyes de la vida. A mí algo que me parece muy, muy importante es conocer estas leyes y estas dinámicas de la naturaleza o de la tierra o del universo, como las queramos llamar, porque estas leyes y estas dinámicas existen. Ahí están. Si yo las conozco o no las conozco, no les quita ni les pone para existir. De manera, es como lo que hablábamos del agua. Los desastres muchas veces, no siempre, pero muchas veces se deben a que no observamos cuáles son los cauces de los ríos, por ejemplo. Y entonces decimos, no, yo voy a desviar el cauce del río, pero el río reconoce su cauce antiguo. Tiene memoria, como dice Marianela. Sí, porque entonces, al yo ser ignorante de las leyes de la naturaleza, y al ser ignorante de la ley de que un río sigue y reconoce su cauce, actúo en contra de esa ley. Violentas. Y entonces, en lugar de fluir las cosas y de fluir la construcción, la complico, la dificulto, la hago cada vez más bromosa, ¿no? Y aunque el ser humano es muy afecto y a veces hasta adicto a superar las dificultades, ¿no? Y a los retos y todo, lo cual es algo muy bueno, nos hace progresar, nos hace caminar. Pero yo he visto que la vida es mucho más grata y en otro programa hablábamos del disfrute, ¿no? Y que estamos aquí realmente para disfrutar de toda esta belleza y magnificencia que Dios nos regala. Y una de las formas de hacerlo es reconocer que cuando yo identifico estas leyes y voy de acuerdo con ellas, todo fluye, es más fácil, tengo menos desgaste, disfruto más y me salen las cosas mejor. De manera que algo que también puedo soltar es esa creencia de que solo con un esfuerzo así hercúleo voy a lograr las cosas. A veces sí se necesita un esfuerzo muy grande. Pero cuando conozco estas leyes y fluyo con ellas, requiero muchísimo menos esfuerzo y de hecho la historia del progreso es la historia de los seres que se han atrevido a utilizar esas fuerzas y esas leyes de la naturaleza a nuestro favor. Y por ejemplo, cuando se inventó la palanca, pues fue una manera de utilizar esta fuerza de la naturaleza que al meter una palanca y empujar, puedes levantar un peso muchísimo mayor. Que de otra manera no podrías levantar. Que de otra manera no podrías. Eso es utilizar y fluir con una ley de la naturaleza, ¿no? Y creo que eso es algo que podemos recordar, no aprender, quizás solo recordar. Fíjate, ya te estoy empezando a entender. Fluir como el agua. A ver, si pongo una presa. Oye, las presas son indispensables. Claro, y útiles. Y útiles, indispensables para la agricultura, la ganadería, para el abasto urbano, etcétera, el almacenamiento de agua. Pero deben ser suficientes, no insuficientes. Exacto. Secar lagos, pues no funciona, ya ves, el lago de Texcoco.
Es que Ahí están las inundaciones terribles, mano. Es en que Chalco. pasa esto, que cuando no conozco estas leyes de la naturaleza y creo que puedo prescindir de ellas. O reprimirlas o negarlas. Exacto. Entonces puedo, como dices, disecar un río, un lago, que puedo romper una montaña y no va a pasar nada. Y no tomo precauciones y no respeto. En el fondo, Gerardo, es una falta de respeto a este planeta en el Eso que no quiere decir que vivimos. no debamos hacer autopistas y carreteras y túneles. Claro, ¿no? pero cuando yo conozco, respeto esas leyes, fluyo con ellas, mira, Exacto. durante mucho tiempo los ingenieros, bueno, yo tengo tíos que ya murieron, eran, gente de la otra generación, y uno de ellos que fue un ingeniero muy connotado en su tiempo, y de lo que en España llamaban ingeniero de puentes y caminos, así se llamaba lo que aquí es ingeniero civil. Y él decía, es que cuando vas a hacer un camino en una localidad que quieren hacer una carretera, ¿no? Algo bien importante es observar por dónde van los animales y por dónde van las personas habitualmente de un lugar a otro. Porque ese es el buen lugar. No el que alguien diseña en un papel a 50 kilómetros del lugar donde se va a hacer la carretera. Sin conocerlo físicamente. Sobre un plano, ¿verdad? En el que tú dices, bueno, simplemente le pasó a mi hermano, que ya fue motivo de dolor y luego ya de broma. Compraron un terreno en el que solo había un árbol, un solo árbol, y todo el mundo se estaba mirando en ese árbol, y eran 5 amigos que lo compraron, iban a hacer ahí unas casas de descanso. Entonces, el árbol era un toronjo y todos, el toronjo tan bonito y nos va a dar toronjas y luego va a haber que sembrar más, pero ahorita era el único. Ok, le dieron a un, no sé si ingeniero o arquitecto, a que hiciera el proyecto, todo muy bien, lo vieron, lo aprobaron, tal. Cuando ya empezó la obra, llega mi hermano a ver cómo iba, ¿no? La cosa con su mujer, y ven que han tirado el toronjo. Uf. Bueno, por poco se mueren, pero ¿quién fue el burro que quitó ¿No? Le dicen, pues señor, en el plano, aquí iba la casa del cuidador, pero había 700 metros más, o sea, no era que fuera un terreno de 10 por 20 y fuera el único lugar, no. Pero como el ingeniero o el arquitecto que lo diseñó no tomó eso en cuenta y el que estaba a cargo de la obra no tuvo 2 centímetros de criterio para decir si este es un árbol, voy a correr la casa medio metro. Sí, hombre, o un metro, bueno, lo que sea. Eso es lo que pasa cuando no observamos la naturaleza. Sí. Entonces, si tú ves que las vacas suelen tomar tal camino, ese es el buen camino. Ahora, tú lo vas a ampliar, lo vas a aplanar, a lo mejor vas a tener que hacer un túnel y ya tendrás que tomar en cuenta el efecto. O sea, antes no se tomaba en cuenta el efecto ecológico de, simplemente de que cuando, por el otro día me decían que al haber hecho de alguna manera un fraccionamiento, quitaban la migración de esto era en Estados Unidos, se dieron cuenta de cuando empezaron a construirlo que por ahí pasaban una variedad de alces que al emigrar de un sitio para otro en Estados Unidos, por años de años habían pasado por ese lugar. Y cuando se dieron cuenta, simplemente corrieron el mismo fraccionamiento, unos cuantos metros, se quitaron de problemas, se quitaron de complicaciones, porque fluyeron con las leyes de la propia naturaleza y las usaron a su favor porque resultó un atractivo para las gentes del lugar que a veces iban a ver pasar alces. Entonces fue en beneficio de todos. ¿Desea saber más de excelencia personal? Consulta nuestra página
www.excelenciapersonal.org.mx o bien, escríbenos a la dirección electrónica epersonal@excelenciapersonal.org.mx. ¿Qué tal, Maruja, la creatividad de nuestro productor Héctor Gamper? Un efecto ahí de lluvia, de un río que corre y pajaritos Sí, no, cantando. y que además esa es una de las mejores imágenes para esta importancia de saber fluir, ¿no? De dejarnos guiar. Sabes que, Gerardo, esta sabiduría infinita, esta sabiduría divina, se manifiesta en su creación. Sí. Se manifiesta, y en su creación implica todo lo que vemos y nosotros mismos. Y nosotros tenemos dentro esta información ya, si tú quieres, genética espiritual, que si nos dejamos dirigir por esta sabiduría interna, vamos a ir fluyendo. Y la manera de hacerlo también es conociendo no solo las propias leyes de mi cuerpo, y ahí me voy a dar cuenta que no necesariamente es con el mayor esfuerzo. Te voy a poner un ejemplo, porque yo he oído a mucha gente que tiene la idea, y eso es lo que transmite, que lo que se logra sin esfuerzo no vale la pena. Eso no es cierto, porque la naturaleza nos muestra lo contrario. Y una prueba es, por ejemplo, cuántas terapias físicas se realizan en el agua, o se recetan para que se hagan en el agua. ¿Sí? Porque ahí, sin esfuerzo, sin tener la gravedad que a veces puede actuar a tu favor, pero a veces en tu contra, ahí se tonifican los músculos sin encontrar resistencia. Aprovechando la ley de gravedad a tu favor en un ambiente líquido. Exactamente. Y no de aire. Entonces, ese para mí es como un ejemplo muy claro de cómo no necesariamente es el mayor esfuerzo el que da el mayor éxito, sino el utilizar todas las circunstancias a tu favor. Fluyendo. Y fluir implica también no empeñarse en algo. No empeñarse, y por ahí dicen que ten cuidado con lo que te empeñas porque lo vas a lograr. Y si eso que te estás empeñando es en tu contra, pues también lo vas a lograr. Porque si tú estás actuando de formas no saludables y estás empeñado en llevar una vida con un ritmo mayor del que estás en condiciones de tener, si estás empeñado en llevar a cabo una actividad que no es saludable por el lugar donde la llevas a cabo, o por la cantidad de pensamientos negativos que te genera, o por la cantidad de enemistades que te está generando, y no tomas nota de eso, pues te estás empeñando, sin saberlo, en enfermarte. Sí. O te estás empeñando en separarte de los demás, en que nadie quiere estar contigo. Entonces, es bien importante este ejercicio de autoobservación, del yo testigo, de observarme, a ver qué estoy haciendo, realmente hacia dónde quiero ir, y para eso estoy fluyendo como el agua, buscando mi cauce y mi camino, aprovechando las circunstancias a mi favor. Yo pienso que en realidad todo en la vida es a mi favor, si yo lo aprendo a ver así. Y por eso, pues tantas veces mencionamos aquí lo del regalo con envoltura extravagante. Claro. Eso hace que aún una situación de enfermedad, aún una situación de pérdida, yo la puedo transformar a mi favor porque saco las lecciones y las fortalezas, y cuando fluyo con la vida, sé que en la vida va a haber pérdidas, que podríamos quitarle el nombre de éxito y de fracaso y poner el nombre o de experiencias de vida. Emerson decía que en la vida todo es experimento, y que cuanto más experimento, más éxito tengo, porque voy descartando que no hay errores, sino pasos en el proceso de llegar al éxito. Exacto. Aprendo cómo no funciona. Entonces, cuando yo fluyo con todo esto y no me aferro a una sola manera de hacer las cosas, o no me aferro a un resultado, o no me aferro al momento, a lo que se llama el timing. No, es que esto tiene que ser para mañana. Bueno, pues hay cosas, yo por ejemplo a veces me desesperaba cuando llevas a hacerte un estudio y tú ya quieres saber el resultado y te dicen, pues es un cultivo y tarda 3 días.
Oye, ¿qué no lo puede hacer antes? Pues no, porque le toma a esa bacteria 3 días manifestarse o no manifestarse. Y cuando yo no acepto eso y me rebelo, me estoy dando golpes contra una pared. Yo digo que bendito sea Dios, que el feto está dentro de la mamá Sí, 9 meses, sí, sin que los papás le vayamos diciendo, no, me urge que que nazcas. desarrolles el corazón, Ándale. o ya apúrate a tener hígado, porque el hijo de fulanita ya tiene, ¿eh? Y entonces a ti ya te toca. O sea, queremos apresurar las cosas sin respetar los ritmos de la vida, los ritmos de la naturaleza, y no fluimos, y entonces sufrimos. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Hay que fluir, don Héctor Gamper, hay que fluir siempre. Y bueno, Maruja, yo creo que lo que tú usas es una parábola, una metáfora, esto de fluir como el agua. Coincide con todos los psicólogos también, serios me refiero, ¿no? Desde Sigmund Freud, que dice que son mecanismos equivocados, neuróticos, de falsa defensa, la negación, no dejas fluir, lo niegas. ¿Qué? El coraje, la tristeza, el dolor, el sentimiento desagradable. O la alegría. A veces también la alegría. No dejas fluir la alegría, la reprimes. Bueno, la represión, la represión, que es como la presa, ¿no? Reprimir el agua. El agua amarga, el agua del canal del desagüe, Dios santo. Es que el agua estancada se pudre. Oye, por favor, jálale a la cadena. Yo creo que todos le jalan, bueno, es decir, le damos ahí para que se vaya el agua sucia. No vas a conservarla. Claro. Entonces, ¿por qué conservar el odio, el resentimiento, la amargura, la tristeza o los apegos? Porque si mi felicidad depende de algo a lo que estoy apegado y de repente me lo roban, lo pierdo, se me va, voy a sufrir. Exacto. Entonces tú decías hace una semana, soltar es disfrutar, y hoy nos dices, fluye como el agua. Maruja Cándalo. Y mira, en esta metáfora del agua y de que lo que está estancado, o sea, de que el agua que no fluye se estanca, se pudre, ¿no? Nuestras propias riquezas y habilidades y dones, si no los ponemos a fluir, también se estancan y también se pudren y también se pierden, y francamente es una pena. Así como es una pena que el agua se pudra, es una pena que nuestros dones se pudran. Imagínate. Y se pudren, uno, cuando yo no los identifico por estos falsos conceptos de humildad y de que yo no soy bueno para nada y que yo... Todo se lo debo a mi madre, Exacto. jefecito. Pero cuando yo reconozco mi valía porque soy miembro de este universo, producto de esta fuente infinita de vida, y soy hecha imagen y semejanza de esa fuente divina, pues tengo un montón de riqueza en mi interior, que es como un agua que está pugnando por salir, por fluir, y que cuando yo le doy un buen cauce, esos dones, porque mira, los mismos dones, yo eso sí me he dado cuenta, son como armas de dos filos, ¿no? Sí. Que sí. si yo no les doy un buen cauce, por ejemplo, si yo tengo el don, ¿qué será? Pues no sé, a lo mejor el don de la alegría y de la broma y del humor, ¿no? Dándole un buen cauce, me alegro mi vida y alegro la vida de los que están a mi alrededor. Haces reír. Hago reír, quito la gravedad del momento, pero si yo lo convierto en sarcasmo, en ironía, lastimo, hago daño y genero un ambiente de tensión y de malestar. El don lo conviertes en un mal. Exacto. Entonces, paso número 1, identificar mis dones, mis riquezas, mis habilidades. Y paso número 2, darles un cauce creativo, constructivo, productivo, ¿no?
en ver, bueno, todo esto, ¿cómo puedo aportarlo yo a la vida? ¿No? Esto que, por ejemplo, pues yo tengo el don, tú tienes el don de la comunicación, porque tienes la manera de relacionarte, tienes la manera de expresar ideas, tienes la manera de contactar a gente que puede dar estas alternativas. Bueno, pues has buscado la manera de darle un cauce positivo a través de esta estación de radio o de las conferencias. Pues esa es una forma positiva. Una forma negativa sería estar en una conversación y ser el único que quieres hablar y el único que dices y no escuchar nada. Sería una forma en que y hay gente que al principio uno le escucha y dices, ay, qué interesante lo que está diciendo. Pero llega un momento en que dices, por favor, ya que se calle. O sea, porque ya acaparó de tal manera que ese don ya no está siendo bien encauzado. Se convierte en una molestia. En una molestia. Como aquí el de la voz, que antes interrumpía mucho, ahora ya trato de... No, pero todos de no tenemos hacerlo. justamente que estarnos observando y alertas, justamente a sacar, a encauzar a estos dones, primero que salgan a flote y luego pues que los podamos encauzar. Y algo que a mí me parece súper, súper importante es cooperar con la vida y no como sofocar la vida. No ahogarla. Un ejemplo que podemos ver en esto es, y que esto los niños, por ejemplo, porque todo esto, si a los niños se lo vamos enseñando desde pequeños, pues imagínate qué maravilla, ¿no? El no irlos tampoco sofocando a ellos. Sí. Porque muchas veces los adultos creemos que en este famoso de que solo hay una manera de hacer las cosas y es la mía, como papás o como maestros, sofocamos la creatividad del niño y la capacidad, pues justamente de descubrir maneras diferentes. Y los grandes genios han sido personas que sí, se ha intentado sofocar, pero que no se han dejado. Exacto. Pero ¿cuántos han perecido en el camino? Muchos. ¿Cuántos genios nos hemos perdido porque hemos sofocado esas alternativas de que, ay, pues hay otra manera de hacer esto, pues ¿qué tal? Yo, por ejemplo, mi mamá, que venía de España, hacía la división, como yo decía, con la casita al revés. Nosotros ponemos como un rectángulo y dentro de la casita el número que se va a dividir y fuera el número entre que se va a dividir, ¿no? Y ahí pues se hace a la inversa. De entrada, la raya de la casita va para abajo y queda todo al revés. Bueno, ¿cuál es mejor que otra? Pues simplemente son dos maneras de hacerla. Si alguien se pone a decirte, no, tú no lo puedes hacer más que de esta manera porque es la única manera de hacerlo, me están coartando mi creatividad, la vida y la aportación que yo puedo dar a la vida. Es como si yo pongo una plantita y en lugar de estarle echando agua y de ponerle al sol, pues le echo un trapo encima y le impido que le llegue la luz. Pues, ¿qué va a pasar con esa planta? Pues, se va a morir, la voy a sofocar, ¿no? Eso es lo que yo digo entonces de la vida, cuando hablo de fluir con estas leyes de la vida. Por ejemplo, una ley que aquí yo he mencionado mucho es la ley de la subjetividad. Es el reconocer los dones, habilidades y riquezas que cada sujeto significa cada persona, pero también cada animal significa cada planta, ver lo que cada uno tiene que aportar. Y cuando yo veo todo lo que tiene que aportarme determinado árbol, el otro día me decían, pues quitamos estas plantas que atraen demasiado a mosquitos y pusimos estas otras que ahuyentan los mosquitos y alimenta colibríes. Bueno, pues qué bien, estás logrando un equilibrio, unas tienen unas, otras tienen otro. Cuando yo conozco eso, fluyo con esa ley, tengo equilibrio y tengo libertad y disfrute. ¿Desea saber más de excelencia personal? Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien, escríbenos a la dirección electrónica epersonal@excelenciapersonal.org.mx. Fluir como el agua con libertad.
Así es. con memoria positiva. ¿No? Y también con responsabilidad. Exacto. No, Que se me hace bien importante porque yo últimamente me he sentido muy a disgusto. Bueno, yo mi formación académica es jurídica, es de abogado, aunque no lo ejerzo, pero pues tú sabes que se te va quedando todo eso, y a mí me incomoda muchísimo porque además mi formación ya de vida y de experiencia confirma esto otro, en que actualmente básicamente se habla de derechos y no se habla de obligaciones y de responsabilidades. claro. Hay derechos humanos, sí, pero hay también responsabilidades humanas y obligaciones humanas. Y el derecho de alguien termina donde empieza el derecho del otro. Y a veces nos quieren como vender las ideas de que, no, tu derecho es ilimitado. Para nada, ¿no? Porque estamos en un espacio para todos y tenemos que verlo de manera que todos salgamos beneficiados. De manera que el tomar conciencia de esta responsabilidad en el fluir parece una carga, pero yo lo veo como un privilegio. Es mi responsabilidad conocer estas leyes y es mi privilegio aprovechar todas esas ventajas a mi favor. Y, por ejemplo, ¿qué tal hacían los que antes, no sé si lo sigan haciendo, los que se dedican como negocio a trabajar la madera, en que cortaban los árboles, los echaban al río y el propio río los transportaba y el aserradero estaba abajo? ¿No? Eso es aprovechar las leyes en tu beneficio. Claro. Pues como eso, que es un beneficio también económico y es un beneficio también de liberar, de estarlos cargando a seres humanos que tendrían que hacer una labor enorme. Sí. Yo me acuerdo que también mi papá a veces decía que faltaba aquí en México, había un monumento importantísimo que faltaba, que es el monumento al burro. Al burro, sí. Porque el burro... No estamos hablando de algún político, estamos hablando del cuadrúpedo. Fíjate, los burros, la liberación que supusieron para las personas, el que la carga la llevaran estos maravillosos animales, los burros y las mulas que pueden ir por estas laderas de las minas, de las colinas y en fin. Bueno, es aprovechar este flujo, también respetando, porque a veces no se respetan a los animales y se les usa hasta dejarlos exhaustos, ¿no? Pero entonces, mira, en este fluir con las leyes, había Jaime González Graf, ¿te acuerdas? El marido de Lucía, él, un entusiasta de la naturaleza y de tal. Bueno, un brillante sociólogo, politólogo, humanista, pero también muy conocedor del campo, ¿no? Muy amante de la naturaleza. Y nos habló, y yo tuve oportunidad de comprobarlo, porque entonces Gerardo le pidió que lo trajera a nuestra casa. Había un caballo que había que castrar. Y este hombre, un hombre de campo de ahí de Carindapaz, de donde Jaime tenía su rancho, y este hombre era famoso por ser la persona que mejor sabía castrar y que los animales se recuperaban más rápido. Y bueno, era una maravilla. Entonces, Jaime le habló de esto a Gerardo, lo invitamos, efectivamente castró un caballo, pero él dijo, tiene que ser en tal fecha. Ay, bueno, pero ¿cómo esa fecha si es miércoles y a mí me acomoda los sábados, que es el día que yo tengo dispuesto para eso? No, porque es la luna menguante. Y cuando la luna esté en menguante, él solo sabía que a los caballos había que castrarlos en la luna menguante. Y que esa era la manera en que perdieran menos cantidad de sangre, se cicatrizara mejor y se recuperaran mejor. Punto. Y él, las leyes físicas, él sabía eso, y eso le funcionaba. A lo mejor no podía explicar por qué. No podía explicar por qué, pero él estaba fluyendo con su experiencia, empíricamente con las leyes, que como la luna ejerce atracción sobre los líquidos, cuando está en creciente y sobre todo si está en luna llena, es cuando más levanta las mareas, es cuando un animal pierde más sangre, cuando se le opera. Si tomáramos eso en cuenta hasta para operar a las personas, cuando no fuera una emergencia, obviamente, que pues hay que actuar de inmediato. Claro. O sea, si tomamos estas leyes, las conocemos, las valoramos y las utilizamos a nuestro favor, naturalmente tenemos con menos esfuerzo un resultado mejor. O sea, es simplemente aprovechar
toda esta maravilla que tenemos a nuestro alrededor, en nuestro propio beneficio, y darme cuenta de que cuando yo aprovecho estas leyes me estoy como facilitando el éxito. Y que el éxito implica un bien para todos. Yo creo que este es otro punto bien importante. No se trata de encontrar solo mi bien, sino el bien para todos, porque el bien para todos es un bien para mí. Y no me puedo separar de esta ley de la interdependencia y de la interconexión. Triunfar en esta vida es hacer triunfar a los demás. Así es. Nadie triunfa solo. El que triunfa solo está en el autoengaño, está en la soberbia o está en la avaricia. O por lo menos tomar en cuenta a los demás. Si ellos ya no quieren triunfar, bueno, pues ya es asunto Exacto, de cada sí, quien. no hay que cometer el error. Pero no cerrar la puerta. No hay que cometer el error que yo cometí durante muchos años, de decir, díganle a su mujer, o mujeres díganle a su marido, te voy a hacer feliz aunque no quieras. No, ni la felicidad se puede imponer, y como decía mi padre, y tal vez tu madre, a fuerzas, ni al cielo. Dios nos permite y quiere nuestra salvación, pero respeta nuestra libertad. Y hay que fluir con libertad, pero también con disfrute, con alegría, con paciencia y con independencia. Volvemos. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Adelante, Maruja Cándano, fluir como el agua. Y mira, hablando hemos estado mencionando aquí estas palabras, y yo creo que en realidad tener éxito es disfrutar de lo que se hace. ¿Sí? Porque en la vida todos tenemos un trabajo, una tarea. A veces es una tarea libremente elegida, a veces en esa tarea libremente elegida hay una serie de factores no tan libremente elegidos, pero que cuando yo empiezo a darles el sí, a amar lo que hago, a amar lo que es, empiezo a disfrutar esto que hago, entonces soy exitoso en lo que sea que estoy haciendo, porque estoy disfrutando este trabajo, estoy aprendiendo a fluir con todo esto. Y aquí también, ya aunque solo sea por mencionar, me libero del perfeccionismo, que es querer que todo tenga una perfección dictaminada por mí, no por la vida. Y la vida es la mejor organizadora. La naturaleza es la que más claras muestras de perfección nos da, y nos da en cómo la forma en que crecen las plantas, la forma en que fluye el agua, la forma en que viven los animales, la forma en que nosotros tenemos sabiduría para nacer, vivir y morir. De manera que cuando yo voy fluyendo también con esta sabiduría mía interior, voy teniendo éxito en mi vida, voy disfrutando, voy procurando el mayor bien de todos, y entonces podemos convertir esta vida nuestra en un verdadero gozo, en un verdadero éxito, si aprendemos de esta metáfora de fluir como el agua, ¿no? Es hermosísimo, Maruja. En verdad, créeme que hasta yo te entendí. Así que quiere decir que has compartido una metáfora muy hermosa que nos invita realmente a vivir la vida. Y que está dentro de nosotros la posibilidad de hacerlo, ¿no? No ir contra. No de que los demás lo hagan, de hacerlo yo. Mira, yo sí voy mucho contra la corriente de lo que se llama opinión pública, que es más bien manipulación de los medios masivos. Exacto. Para mí no son medios de comunicación, la mayoría son medios de masificación, de manipulación. Yo sí voy contra la corriente de opinión, de muchas opiniones, no en contra de las personas, Claro. sino de las opiniones que llevan veneno, manipulación, victimización, persecución, pseudo salvadores, caudillos, etcétera, ¿no? A cada generación le salva un pequeño grupo que va contra la corriente, pero no contra la corriente de la vida ni de la naturaleza, sino contra las corrientes de la manipulación.
Eso Y sí. también la manipulación hay que dejarla fluir, pero sí, pues dando alternativas a la gente para que si se deja manipular, por lo menos pues sea Sepa, consciente, claro. sepa. Maruja, el teléfono de Secura, nos tenemos que despedir. Mira, es 55 92 88 93 Página web. y la página www.secura.org.mx. O pueden entrar a la página de Excelencia Personal, ya saben, www.excelenciapersonal.org.mx, y ahí hay un enlace con Secura y hay un enlace con todas las organizaciones amigas que trabajamos en lo mismo. Gracias, Maruja Cándaro. ¿Qué tal, amigos? Sí o no, son programas que son un deleite escuchar. Verdaderamente nos hacen reflexionar, nos hacen recobrar el sentido de vida con estos programas in memoriam, con el licenciado Gerardo Canseco, a quien le agradecemos toda la pasión que hacía con todos estos programas. Como ven, son valores trascendentes, no caducan. Y bueno, los quiero invitar, amigos, a que si aquí recibieron algo bueno, algo que les haya sido útil, pues que lo compartamos en nuestras redes sociales, que lo mandemos de pronto por WhatsApp, que nos atrevamos a darle like, a darle compartir. También los invito a que se visiten su casa electrónica. La dirección es excelenciapersonal.org.mx. Ahí tenemos más de 4,000 programas de radio en su versión podcast disponibles para ustedes, series de programas, una serie de artículos de salud, de valores, de todo lo que son los temas que durante tantos años se han vuelto tradición aquí en Excelencia Personal. Les recuerdo el teléfono de nuestras oficinas, 56 82 7500. Ahí estaremos recibiendo todos sus comentarios, al igual que en redes sociales. Agradecemos también al productor, el licenciado Héctor Gamper, y a todo el equipo de producción. Hasta mañana. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida. Gracias, amigos. Bonita tarde.